¿Qué tal? ¿Cómo les va? En los videos pasados hablamos de las propiedades cinéticas de los soles. Hoy vamos a hablar de las propiedades eléctricas de los soles. Importante recordar que estamos hablando de soles, que son partículas sólidas en un líquido. Ok, bueno, estas partículas coloidales van a tener propiedades eléctricas. Partículas coloidales tienen propiedades eléctricas y esas propiedades eléctricas están asociadas con su habilidad, para absorber iones de moléculas del medio en la solución en la que se encuentran. Entonces, las partículas coloidales, sus propiedades eléctricas están asociadas con la habilidad para absorber moléculas o iones del medio dispersante. Ok, entonces aquí principalmente vamos a volver a hacer notar la diferencia otra vez entre soles liofóbicos y liofílicos. Entonces los soles liofóbicos, las partículas coloidales liofóbicas absorben principalmente iones de electrolito de la solución. Absorben iones de electrolito de la solución en la que fueron preparados. Va a absorber iones de la solución en la que fueron preparados. Y los soles liofílicos atraen hacia ellos una capa del medio. Atraen hacia ellos una capa del medio dispersante. Los liofóbicos atraen hacia ellos iones. Estas partículas sólidas liofóbicas atraen hacia ellos iones de electrolito de la solución en la que se encuentran. Y los soles liofílicos, partículas sólidas liofílicas, van a traer hacia ellos una capa de moléculas del mismo medio dispersante. Del mismo medio dispersante. Y una vez que atraen esta capa del medio dispersante, esa capa del medio, dependiendo de las condiciones existentes en la solución, puede absorber o no iones. Pero los que los estaría absorbiendo es esta capa, no la partícula sólida como tal. Esta capa, una vez de que se formó esa capa alrededor de la partícula liofílica, la capa puede o no absorber iones, pero es la capa del medio dispersante. Dependiendo de las condiciones de la solución, esa capa puede o no absorber iones. Y el carácter de la fase absorbida sobre la partícula es lo que eventualmente controla la estabilidad del Sol y establece la manera en la que las partículas se comportan en un campo eléctrico. Entonces, muchas de las propiedades de los soles son obtenidos por la fase absorbida. El carácter de la fase absorbida, ya sea esta capa del medio o ya sea estos iones de electrolito, el carácter de la fase absorbida sobre la partícula coloidal controla la estabilidad del Sol
y controla cómo se comporta, controla su comportamiento cuando está dentro de un campo eléctrico. Un campo eléctrico. Entonces también es importante recordar esto, que es la fase absorbida, lo que el carácter de esta fase absorbida importa mucho para la estabilidad del Sol y para el comportamiento que va a tener el coloide dentro de un campo eléctrico, como vamos a ver ahorita. Ok, bueno, entonces, antes de seguir con específicamente con esto de los coloides, tenemos que hablar de unos fenómenos eléctricos que suceden al estar un sólido con un líquido. Porque, pues como estamos viendo aquí, estamos hablando de partículas sólidas dentro de un líquido. Entonces estos fenómenos que vamos a ver ahorita también van a aplicar a los coloides, que va a ser la partícula sólida que está rodeada por un líquido. Entonces vamos viendo estas características eléctricas que se dan al tener en contacto un líquido y un sólido. Bueno, cualquier sólido en contacto con un líquido tiende a desarrollar una diferencia de potencial en la interfase entre los dos. Entonces, si tenemos sólido en contacto con líquido, se va a desarrollar una diferencia de potencial o voltaje, una diferencia de potencial o voltaje en la interfase entre los dos. Una diferencia de potencial, o lo que comúnmente llamamos voltaje, es el trabajo por unidad de carga ejercido por un campo eléctrico. Imagínense, bueno, voy a hacer un pequeño dibujo. Imagínense que aquí tenemos dos placas que generan un campo eléctrico, más, menos, y que hay una carga aquí, por ejemplo, una carga positiva. Y entonces la diferencia de potencial es el trabajo por unidad de carga, es decir, trabajo, energía, joules por unidad de carga, ejercido por el campo eléctrico sobre la partícula para moverla entre dos posiciones. Es decir, es el trabajo realizado por este campo eléctrico para moverla, por ejemplo, entre esta posición y esta otra posición. Eso sería de manera muy general la diferencia de potencial o voltaje. Es el trabajo que tenemos que hacer por unidad de carga para moverla, para que el campo eléctrico mueva una partícula entre dos posiciones. Una analogía de ver esto es como si tuviéramos un circuito con agua y queremos mover las partículas de agua dentro de la tubería, entonces ponemos una bomba de agua que va a empujar esa agua. Entonces la bomba de agua, la presión que ejerce la bomba de agua es algo parecido a la diferencia de potencial. Ok, bueno, regresando de ese paréntesis, cuando tenemos un sólido en contacto con un líquido, va a aparecer esa diferencia de potencial o voltaje en la interfase entre ambos. Por ejemplo, cuando el agua se pone en contacto con la superficie del vidrio, como por ejemplo tenemos en esta imagen, cuando el agua se pone en contacto con una superficie del vidrio, el vidrio absorbe iones hidroxilo. Vidrio absorbe iones hidroxilo, iones OH menos que están presentes en el agua y ejemplificados por estos signos menos, estas cargas de signo menos aquí. Y se cargan negativamente respecto al agua. Aquí en el líquido tenemos agua o líquido. Entonces esos iones son atraídos a la superficie del sólido y tenemos esa carga
negativa con respecto al agua. Para contrarrestar esta carga, iones de hidrógeno, estos de acá, iones H+, iones de hidrógeno, que también están presentes en el agua, son atraídos a la superficie para formar una doble capa de cargas. Como vemos aquí, pues tenemos esa doble capa. Doble capa de cargas. Con las cargas negativas sobre el vidrio y las cargas positivas en el agua en una capa inmediatamente adyacente. Tenemos las cargas negativas aquí sobre el vidrio y las cargas positivas en el agua en una capa que es adyacente a la anterior. Tenemos esa capa de cargas negativas y luego una capa de cargas positivas. Tal arreglo de capas se llama una doble capa de Helmholtz, esta de aquí. Este arreglo de dos capas cargadas se llama doble capa de Helmholtz. Doble capa de Helmholtz. Y este arreglo de dos capas, estas capas positivas, cargas positivas y cargas negativas acomodadas en estas dos capas, va a crear una diferencia de potencial entre el sólido y el líquido. Es decir, están creando un campo eléctrico y en esta zona hay una diferencia de potencial. Diferencia de potencial debido a la doble capa entre el sólido y el líquido. Es decir, en esa diferencia de potencial que se crea vamos a tener la capacidad de generar trabajo, de mover cargas eléctricas, de mover electrones. Ok, bueno, este es el concepto original de la doble capa de Helmholtz. En este concepto original, las cargas al lado de la superficie se consideraba que estaban fijas, estas de aquí se consideraba que están fijas, mientras que las cargas en el líquido, las de acá, se consideraban que se pueden mover, que son movibles. La capa de líquido es movible y la capa de cargas en la superficie es fija. Sin embargo, consideraciones más recientes indican que la capa es más difusa y se extiende a mitad de camino dentro del líquido. Entonces esto era lo que se creía inicialmente, pero después se conoció que lo que pasa es más parecido a lo que tenemos en la misma figura en el inciso B. En el inciso B tenemos las cargas inmediatamente adyacentes a la superficie, están probablemente sobre la superficie. Las cargas negativas están probablemente sobre la superficie, con algunas de las cargas compensadoras sostenidas en una capa de líquido estacionaria. Entonces, si se fijan, aquí también estamos en la parte fija. Acá está separado con estas líneas punteadas. Entonces, lo que ahora se considera que pasa es que tenemos sobre la superficie esas cargas negativas y luego también tenemos cargas compensadoras, estas otras cargas positivas que también están fijas, Ups, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Perdón, que también están fijas en una capa estacionaria de líquido adherida a la superficie. Entonces tenemos esta capa adherida a la superficie donde también hay cargas positivas. Y luego las cargas restantes, las que están acá en el líquido, las cargas restantes se distribuyen a través del electrolito al lado de la capa mencionada
en forma de una atmósfera difusa y movible, análoga a la postulada por esto de acá, esta capa difusa. Capa difusa es análoga a lo que postuló Debye y Huckel para electrolitos. Ok, entonces recapitulando, tenemos una capa fija compuesta en la superficie del sólido por iones negativos. Adyacentes a ellos, en esa misma capa fija de líquido, hay estos iones, algunos iones positivos, y después tenemos una capa difusa donde estos, por ejemplo, cambio de color, este ion positivo interactúa con los iones negativos de acá, este también, y este también. Y es repelido un poco por los iones positivos. Y de esta forma se crea esta capa difusa de atracciones electrostáticas entre los iones de diferentes cargas. Ok, entonces, en términos de este concepto, la caída de potencial entre la superficie y el líquido ocurre en dos partes. Entonces, en este concepto de la doble capa difusa, la caída de potencial ocurre en dos partes. Caída de potencial, es decir, esa diferencia de potencial, esa diferencia de voltaje, ocurre en dos partes. Primero, entre la superficie y la capa compensadora estacionaria, entre la superficie y la capa compensadora estacionaria, es decir, la primera caída de potencial ocurre entre estos iones negativos que dijimos están pegados a la superficie. Estos están pegados, se pegan a la superficie, y la primera caída de potencial ocurre entre esos iones negativos, es entre esa capa en la superficie y las cargas compensadoras que están dentro de la capa estacionaria de líquido. Es decir, estas cargas positivas que están encerradas en los círculos azules. Esa es la primera caída de voltaje que ocurre en esta doble capa difusa. Y la segunda caída de voltaje ocurre entre la capa compensadora, las cargas que estaban encerradas en azul, entre la capa compensadora, y el cuerpo de la solución. Y el cuerpo de la solución. Entonces la segunda caída de voltaje ocurre entre la capa compensadora, lo que está del lado izquierdo de la línea punteada que ahorita estoy poniendo en negro, y el líquido como tal, el cuerpo del líquido. Entonces va a haber esas dos caídas de voltaje cuando tenemos esta interacción entre sólidos y líquidos. Ok. La segunda de estas caídas de potencial se llama electrocinética o potencial Z. La segunda llamada electrocinética o potencial Z. Esta segunda electrocinética o potencial Z está involucrada en varias propiedades eléctricas. Está involucrada en varias propiedades eléctricas no estáticas de las interfaces sólido-líquido,
estáticas, interfaces, sólido, líquido, y es la responsable de los efectos eléctricos observados en coloides. Y es la responsable de los efectos eléctricos observados en los coloides. Entonces, esa segunda caída de potencial o potencial Z entre la capa compensadora y el cuerpo de la solución es la responsable de los efectos eléctricos observados en los coloides. Y ya que la dispersión de sólidos en líquidos, los soles, producen interfaces sólido-líquido, una doble capa difusa como la que vimos, debería establecerse en la frontera de las partículas y esto debería llevar a la aparición de un potencial Z. Entonces todo lo anterior aplica para los soles. Todo lo anterior aplica para los soles, es decir, tenemos la partícula sólida, va a traer primero voy a poner las mismas cargas que teníamos en el ejemplo anterior, va a traer esa capa de cargas negativas sobre la superficie, bueno, podrían ser contrarias dependiendo del coloide, y solo como ejemplo va a traer esas cargas negativas, luego va a traer a las capas, algunas cargas positivas compensadoras, y después de eso eso sería la capa estacionaria, y después de eso estaría la interacción con el líquido como tal. Habría otras cargas aquí, una nube difusa de cargas, menos, menos, más, etc. Y entonces en los coloides, en los soles, específicamente partículas sólidas, vamos a tener esa doble capa difusa, como la ejemplifiqué aquí, y por lo tanto también vamos a tener esa segunda caída de potencial entre estas dos capas, entre el cuerpo y la capa estacionaria, y ahí se va a dar ese potencial Z. Potencial Z. Y ese potencial Z, como vimos, es el responsable de los efectos eléctricos observados en los coloides. Ok. Además de esto, del potencial Z y todo esto que estamos viendo, la absorción selectiva de iones resultará en una carga eléctrica de la partícula igual y de signo opuesto a la del medio circundante. Es decir, debido a la absorción selectiva de iones, la partícula tendrá una carga eléctrica igual y de signo opuesto, a la del medio circundante, Y, ok, entonces recuerden también esto, la partícula coloidal, el Sol, va a tener una carga eléctrica debido a esta absorción de iones. Está absorbiendo estos iones, por ejemplo, estas cargas negativas, y de forma global va a hacer que la partícula tenga una carga eléctrica igual y de signo contrario a la del medio circundante. Y recuerden, esto va a aplicar para los iones liofóbicos cuando absorben iones. Y recuerden que los soles liofóbicos y los soles liofílicos van a traer hacia ellos una capa del medio dispersante, y esa capa del medio dispersante es la que puede o no absorber los iones. Entonces también considerar las diferencias entre liofóbicos y liofílicos. Ok, entonces tenemos que las partículas van a tener carga positiva o negativa dependiendo de la partícula y del medio en el que estén.
Es decir, tanto las partículas como el medio se vuelven eléctricamente cargados. Ajá, entonces es lo que está en rojo, la partícula y el medio se vuelven eléctricamente cargados. En consecuencia, tanto las partículas como el medio deben de responder a campos eléctricos. Debido a esto, partículas y el medio responderán a campos eléctricos. Campos eléctricos. Es decir, que si tenemos nuestra dispersión coloidal y de alguna manera aquí tenemos electrodos con carga positiva y negativa, entonces esa dispersión, dependiendo de las cargas que tenga, va a interaccionar con este campo eléctrico creado. Las partículas y el medio van a responder a los campos eléctricos, ya que debido a esa absorción selectiva van a estar cargados, tanto el medio como las partículas. Cuando se ajustan las condiciones experimentales para permitir la migración de partículas, cuando se ajustan estas condiciones para permitir la migración de partículas, pero no la del medio, nos encontramos con el fenómeno de la electroforesis. Ese sería el caso de que tenemos aquí, por ejemplo, un electrodo más y electrodo menos, y las partículas supongamos que tienen carga menos. Entonces, si acomodo un dispositivo para permitir que las partículas se muevan, pero el medio no, entonces esta partícula se va a mover hacia la carga positiva, va a ser atraída por ese campo electrostático, y en ese caso que las partículas son las que se desplazan, tenemos la electroforesis. Cuando se previene la migración de las partículas, pero no la del medio, lo voy a poner otro color, movimiento del medio, pero no de partículas, entonces en este caso vamos a tener el caso de la electroósmosis. Y ese caso sería, bueno, acá voy a poner en azul las partículas del medio dispersante, y estas en rosa son las del coloide. Y la electroósmosis, vamos a acomodar el dispositivo experimental de forma que dentro de ese campo eléctrico, electrostático, entonces las partículas coloidales son las que se quedan quietas y las moléculas del medio son las que se mueven. Bueno, dependiendo de las cargas que tengan es para donde se van a mover, como vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, esa es la diferencia general entre electroforesis y electroósmosis. En una se mueven las partículas coloidales, los soles, las partículas del sol, y en otro se mueven las moléculas del medio dispersante. Es la diferencia general entre los dos. En los siguientes videos vamos a hablar específicamente de esto, de la electroforesis, y luego de la electroósmosis. Por lo pronto este video lo terminamos aquí. Y bueno, continuamos los dos siguientes videos con la electroforesis y la electroósmosis.